buenos días, amados hermanos y amigos. Comenzamos una nueva semana con temas libres en nuestros devocionales. Ayer en la iglesia el tema que nuestro amado pastor Abraham compartió fue dentro de la libertad que hemos dado a los expositores para que cada domingo compartan durante los meses de julio y agosto y este último domingo de junio aquello que el Señor ponga en sus corazones, en un ejercicio de dependencia del Señor para discernir el mensaje y la palabra adecuada que alimente y desafíe al pueblo de Dios. De igual manera, en los devocionales vamos a estar tocando temas diferentes cada día que espero sean de mucha bendición para vosotros. Los lunes hablaremos de las bienaventuranzas. Los martes vamos a tocar una estrofa del Salmo 119. Los miércoles vamos a dar un pantallazo a la epístola a los Efesios. Luego el día jueves vamos a estar mirando algunas cosas diferentes, personajes, promesas, proverbios, temas completamente libres. Y el día viernes vamos a estar reflexionando acerca de la persona de Jesús. Así que de esta manera vamos a estar compartiendo los devocionales que corresponderán a esta última semana de junio y a los meses de julio y agosto, hasta que en septiembre, Dios mediante, retomemos la dinámica habitual de estudios con cuadernillos y también con los mensajes que se van a predicar desde el púlpito de la Iglesia Evangélica Revive. Así que comenzamos este lunes con la primer bienaventuranza. La encontramos en Mateo capítulo 5 y dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A modo de introducción a las bienaventuranzas, vamos a decir algunas pequeñas cosas. En las bienaventuranzas Jesús describe las características de una persona justa y echa los cimientos para una vida feliz. En las bienaventuranzas, la descripción de Jesús, que Jesús hace del carácter de la verdadera fe, es lo que aporta algún famoso comentarista. Miramos las bienaventuranzas y descubrimos aquellas cualidades de una persona que ha expresado confiar completamente en Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de bienaventurados, que significa felices, dichosos, súper felices, no se refiere tanto a cómo nos sentimos nosotros, sino que tiene que ver con cómo nos considera Dios. De hecho, vamos a estar viendo que hay alguna bienaventuranza que describe la angustia del corazón, los que lloran, incluso los misericordiosos o los piadosos o los pacificadores. A veces son personas que tienen que pasar situaciones de mucha angustia, en realidad, los que padecen persecución por causa de la justicia. Por lo tanto, no es que el Señor esté hablando de cómo nos vamos a sentir nosotros, sino que está hablando acerca de cómo nos considera Dios, el enfoque de Dios sobre la vida de sus hijos. Ahora, lo que Jesús dice en el Sermón del Monte es tal y como se ven las cosas desde el cielo. En realidad, en el mal, en el pecado, no hay futuro. Lo existe solamente en el bien. Lo existe en la comprensión de estas bienaventuranzas aplicadas a la vida diaria y a la vida práctica. Y algo más para concluir esta introducción sobre las bienaventuranzas es que si no entiendo el Sermón del Monte, que es la introducción de las bienaventuranzas, nos llevan a una descripción muy amplia de lo que llamamos vida cristiana. Si no entiendo el
Sermón del Monte, no entiendo a Jesús. ¿Por qué? Porque sus afirmaciones en el Sermón del Monte y en las bienaventuranzas son la médula del mensaje que el Señor Jesucristo vino a traer. De ahí que es muy importante que nos detengamos para reflexionar. Más tarde, en alguna ocasión, sin duda, tendremos la oportunidad de detenernos ampliamente en el desarrollo de cada bienaventuranza, que en realidad solo vamos a bosquejar cada lunes de estos meses, de este verano, para dejar pinceladas, diríamos así, que nos puedan ayudar a comprenderlas y aplicarlas de una manera especial. Por eso es que cada bienaventuranzas van a estar dividido en 4 apartados. Vamos a dar una explicación de cada bienaventuranza, vamos a ver los principios fundamentales que están incluidos en esa explicación, vamos a ver las evidencias de transgresión o las consecuencias de la transgresión. Cuando yo en mi vida cristiana no estoy aplicando esos principios, pues eso tiene consecuencias muy claras. Y finalmente vamos a hablar de resultados de aplicación, es decir, cómo se manifiesta en nuestra vida que estamos aplicando esa correspondiente bienaventuranza. La que primero nos ocupa es la que encontramos en el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál es la explicación que damos a esta bienaventuranza? Bueno, el pobre en espíritu es aquel que ha confiado absolutamente en Jesucristo para su salvación, despojándose de su autosuficiencia, entregando su voluntad a Dios y por fe dando a Cristo la preeminencia de su vida. Es una preciosa definición de esta bienaventuranza. Confiar completamente en Jesús, abandonar nuestra autosuficiencia y entregar nuestra voluntad a Dios, dándole a Él el primer lugar, el trono, el principado, el señorío completo de nuestra vida. El pobre en espíritu. Por eso, los principios fundamentales de esta bienaventuranza son, en primer lugar, salvación. Es decir, si yo no entro por la puerta de la salvación, no voy a experimentar esta bienaventuranza. No habrá en el cielo personas que no hayan experimentado la pobreza en el espíritu. Porque, como alguien dijo alguna vez, la puerta de la salvación no solo es estrecha, tomando la imagen de Jesús que habló del camino estrecho, del camino ancho que lleva a la perdición. La puerta es estrecha, pero alguien dijo que también es bajita. No puedo atravesarla si no me inclino, si no bajo la cabeza, si no rindo mi orgullo, mi vanidad, mi autosuficiencia. La entrada a la salvación es una entrada en quebrantamiento, en reconocimiento de nuestra situación de pecadores perdidos, que necesitamos el auxilio y el perdón de Dios. Y eso es una expresión de pobreza en espíritu, reconocer nuestra necesidad espiritual, que las obras no nos pueden salvar, que el tratar de ser mejor que otras personas no nos pueden salvar. El segundo principio fundamental es una vida con propósito. Ahora de pronto sé que Dios tiene un plan para mi vida. Ahora mi vida tiene una razón de ser. Ahora tengo metas, objetivos, desafíos que asumir. Y en tercer lugar, es comprender el principio de autoridad. Es vivir bajo la autoridad designada por Dios sobre mi vida. En nuestra vida Dios coloca primero nuestros padres como personas a las que tenemos que obedecer y responder. Luego vendrán otras personas en nuestra vida a quien tendremos que respetar, autoridades diferentes, desde los gobiernos, la policía, la autoridad espiritual en nuestras vidas.
todos necesitamos vivir bajo autoridad, porque precisamente Satanás lo que intenta es que nosotros vivamos en rebeldía. Y evidentemente, una consecuencia de transgresión es la separación de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También una persona que no experimenta pobreza en espíritu va a tener un espíritu de crítica. Romanos capítulo 14, versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. En el Proverbios 28, 25 dice, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en el Señor prosperará. El espíritu de crítica y el orgullo en la vida de una persona son evidencias de que la pobreza en espíritu no está funcionando como Dios ha diseñado. ¿Por qué? Porque la separación de Dios y la crítica surgen de nuestro orgullo. La tercera consecuencia de transgresión o evidencia de transgresión es el orgullo. Dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, la boca perversa aborrezco. Capítulo 13, versículo 10 de Proverbios dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. 29:23, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Y finalmente, Proverbios 30:17, el ojo que escarnece a su padre, su autoridad, y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Una de las primeras cosas que una persona orgullosa pierde es la visión de ver las cosas como Dios las ve, una visión adecuada de la situación en la vida de la iglesia, en su vida espiritual, en su vida personal. Por eso necesitamos ser pobres en espíritu. Y el resultado de la aplicación es, en primer lugar, vida eterna. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor nos promete salvación, perdón de pecados y vida eterna. Pero también actitudes maduras al comprenderse a sí mismo desde el punto de vista de Dios. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, hermanos amados, en esta mañana, esta bienaventuranza nos enseña que al humillarnos delante de Dios, al expresar pobreza espiritual, quebrantamiento en nuestro ser interior, pues se abre delante de nosotros una proyección de vida tomados de la mano de Dios, comprendiéndonos a nosotros mismos, entendiendo el hogar que Dios nos dio, las experiencias pasadas, a veces de mucha frustración, a veces incluso de abusos, a veces de situaciones realmente muy tristes y agobiantes que pueden haber dejado una huella muy dura en nuestras vidas. Pero esas situaciones Dios las revierte y las usa para bien. ¿Por qué? Porque podemos comprendernos desde el punto de vista de Dios, entender cómo Él nos ha formado, cómo usó cinceles en nuestra vida para tallar la imagen de Cristo en nosotros y hacer de nosotros personas preciosas que reflejen la gloria de Dios. Pero esa gloria empieza por el quebrantamiento, por la pobreza de espíritu. Mi oración en esta mañana es: amado Padre, ayúdanos a entender esta bienaventuranza, a ser pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú nos permites participar de tu reino, recibir tu visión y experimentar la gloria de pertenecer
a esa amada, a ese amado país, esa ciudadanía que nos es dada cuando aceptamos a Cristo y somos hechos hijos e hijas de Dios. Te bendecimos en esta mañana con todo nuestro corazón. En tu nombre, amén. Que el Señor añada su bendición.